Buenas tardes para todos los que estén mirando este video. Les habla un profesor de matemática que, tras la búsqueda de diferentes respuestas a preguntas que me han surgido a partir de las diferentes percepciones de nuestros sentidos sobre algunas concepciones como distancia del Sol a nosotros o de la misma Luna hacia nosotros. Aquí estoy con el mapa de Gleason, con el cual me siento más cómodo, más identificado en todos los sentidos. Y esto que está representado aquí es, en resumen, la finalización de ciertos estudios que les quiero presentar y que les quiero dejar el método de cálculo de la verdadera distancia de la Luna a la superficie terrestre, del Sol a la superficie terrestre, así como de su tamaño real. Nótese que aquí está un eje imaginario, por supuesto, y luego aquí representado está simplemente virtualmente lo que vendría a ser la distancia desde la que orbitan tanto Luna como Sol, de lo que vendría a ser aquí el centro de nuestra superficie terrestre. Estos dos orbitarían de esta manera a esta distancia aproximada de la Tierra. Otra observación antes de comenzar es que este tamaño que aparece aquí está fuera de escala, sería prácticamente imperceptible a los ojos si lo llevamos a la escala real, ya que de este pequeño tamaño que se observa aquí, ese pequeño tamaño que representa la Luna en realidad sería 10 veces más pequeña para llevarlo a esta representación. Entonces el método consiste en lo siguiente: dos observadores que se encuentren en nuestra superficie terrestre, obteniendo el ángulo de visión exacto en un momento en el que esos dos observadores se encuentren coplanares con Luna o Sol. Vamos a centrar nuestros estudios en este momento, a modo de ejemplo, en la Luna, que sean coplanares en un plano perpendicular a la superficie terrestre. Significaría de que, haciendo abuso del lenguaje, estuvieran alineados. Entonces se logra este estudio en un trabajo conjunto que hemos realizado con César Alonso, que se encuentra en Canadá, y con Luis Pizú, que se encuentra en España. Yo me encuentro en Uruguay. Entonces encontramos esto: el momento exacto en donde Luis en España, yo en Uruguay, nos encontramos coplanares en un plano perpendicular. Este momento es de fácil ubicación, incluso pueden consultar para ello la página tutiempo.net, que paradójicamente nos ubica la posición de la Luna fuera de escala, pero la posición de Luna en cada instante. La página tutiempo.net. Entonces nosotros observamos que desde España la Luna estaba siendo observada en una orientación que vendría a ser sudoeste, mientras que yo la estaba observando en una posición noreste. En ese caso, lo que primero visualizamos es de que ese objeto físico, del cual no podemos decir cuál es su forma, ese será otro capítulo, está orbitando entre nosotros, digamos. Por lo tanto, a lo que procedimos es a la construcción de un instrumento que nos permita la medición de ángulos de visión, para así lograr este ángulo de visión, que es el ángulo del cual yo vería el objeto, y Luis el ángulo ese otro.
La distancia lineal entre dos puntos de nuestro territorio lo encontramos muy fácilmente en páginas en donde distancia entre dos puntos de la Tierra, y lo que les está dando es el dato lineal, sin considerar curvatura de la Tierra. Entonces, teniendo dos ángulos y un lado, lo que nosotros podemos hacer es resolver este triángulo. Eso quiere decir que podemos encontrar de forma muy fácil cuál es nuestra distancia hacia ese objeto, la distancia de cada observador al objeto, y lo que fue objeto de interés, ver cuál es la distancia de la Luna a nuestra superficie terrestre. Esto mismo fue replicado para lo que es el Sol, y de ahí empezamos a directamente comprender muchas otras cuestiones, como por ejemplo, de forma muy fácil, día, noche, intensidad luminosa de este objeto, que es, como les digo, 10 veces más pequeño que eso que aparece ahí. Entonces, ahí se da respuesta a muchas cosas. ¿Cuáles son los datos a los que se llega, por ejemplo, aquí en este cálculo de España? Bueno, aquí tenemos datos, faltan las unidades, pero miren, tenemos 9.886 kilómetros entre el observador de España, Luis, y yo. Esta es la medida de la base de lo que es nuestro triángulo. Yo a la Luna en un momento, esto tiene que ser en el mismo momento, estar comunicados y realizar la medición al unísono. Momento de alineación, como les digo, lo pueden verificar incluso en la página tutiempo.net para que sea un momento exacto de que queden coplanares en un plano perpendicular. La observo bajo un ángulo de 50 grados y Luis bajo un ángulo de 39 grados. Esto arroja de que, entre otras cosas, la altura desde C, que viene a ser el punto superior, la altura viene a ser la distancia a la que se encuentra de la superficie terrestre. Por trigonometría, teorema de los senos, ustedes pueden realizar este cálculo, y la altura desde C arroja de que la distancia a la que se encuentra la Luna es de 4.766 kilómetros, con una fracción. Aquí, por supuesto, encontraremos lo que son las cifras significativas. Hay un cierto error en todo cálculo, pero siempre va a ser despreciable en torno a lo que es un número que a nosotros se nos dice que la distancia de la Luna a la Tierra son 384.000 kilómetros. Dista bastante de esto. Entonces, las pequeñas cifras que puedan haber no son significativas en cuanto a esa diferencia brutal. Este mismo experimento fue replicado para otra posición, que es conmigo como observador y César desde Quebec, Canadá. Entonces se da una situación similar, donde tenemos nuevamente esa triangulación, y no se detengan en lo precario de los recursos, sino simplemente en el concepto, y lo que yo pretendo es que ustedes lo repliquen desde todas partes, de que verifiquen esta información. Esto es lo que se tiene que dar, de que sean coplanares en un plano perpendicular a la superficie terrestre, esa ubicación tanto de Luna como Sol, y la obtención de estos ángulos de visión, este ángulo y este otro ángulo. La medición realizada desde Quebec, donde nos encontrábamos a 9.083 kilómetros, nos encontramos con César, y en ese caso, nuevamente por trigonometría, los ángulos de visión, 58 grados, 39 grados, arrojan una altura de la Luna de 4.883,94 kilómetros. Aquí nosotros continuamos realizando mediciones durante bastante tiempo, y todas las mediciones que realizamos
están en un eje de 4.850 kilómetros de altura, más o menos 150 kilómetros. Eso significa que siempre se encuentran orbitando tanto Sol como Luna a distancias menores de 5.000 kilómetros y superiores a los 4.650 kilómetros. Si encontramos de que estas alturas variaban según las fases lunares, por ejemplo, y en el Sol un comportamiento similar, no siempre se encuentran a la misma altura. Eso explicaría muchas otras cosas también. Con respecto al tamaño lunar y al tamaño del Sol, les podríamos decir de que es exactamente el mismo. Y este ronda los 50 kilómetros de diámetro. Para ser más exacto, en las mediciones que realizamos estamos hablando de entre 48,5 kilómetros y los 49,2 kilómetros. En ese eje, en ese entorno, es que si realizamos un promedio de los diferentes estudios nos encontraríamos con un diámetro muy próximo a los 49 kilómetros, ¿ah? Tanto para Luna como para el Sol. Bien, ¿qué ocurre cuando nosotros realizamos? Porque aquí les mencioné dos puntos, dos observadores que se encuentran en diferentes lugares de nuestra Tierra en cuanto a la ubicación con respecto al ecuador. Encontramos uno hacia el norte y el otro observador siempre hacia el sur. ¿Qué es lo que ocurre si dos observadores se encuentran en el mismo sector, digamos, así, del ecuador hacia el sur? Bueno, en ese caso debemos considerar esto otro, que es que para el cálculo, si realizaremos la misma medición, por ejemplo, dos observadores que se encuentren de este lado sin superar el ecuador, entonces veremos esto, de que lo que se forma es un triángulo obtusángulo. Entonces, este observador, el que se encuentre más próximo al ecuador, va a tener un ángulo de visión que es en la misma dirección que el nuestro, o sea, no estará obteniendo este ángulo que es el que precisamos, sino que el ángulo que obtendrá es el suplementario. Por lo tanto, lo que debemos hacer es 180 grados menos el ángulo que se obtuvo, y ahí obtenemos el suplementario, y ahí realizamos los cálculos para obtener la altura, la distancia a la Tierra. Bien, por aquí este primer acercamiento, quería brindarles este espacio y comentarles esto otro. Este instrumento de medición de ángulos, que ustedes lo pueden construir en su casa perfectamente, este instrumento es para medición de ángulos. Es parte de un instrumento de medición antiguo, muy usado en los navíos, lo encontramos en parte del astrolabio. Tiene como eje fundamental esto, miren, un visor aquí graduado 90 grados, partiendo de, si el visor lo colocamos acá, la horizontalidad que nos está marcando este peso con esta cuerdita estará, por supuesto, en los 0 grados. Cuando nosotros empezamos a inclinar esto por el visor para observar el objeto que se encuentre en el cielo, digamos, esto va a ir midiendo el ángulo de visión desde los 0 grados, 5, 10, 15, 20, y así lograremos el momento exacto en donde se encuentre nuestro objeto a observar en el cielo, y ahí nos estará marcando directamente el ángulo de visión relativo a ese objeto desde nuestra posición. Este instrumento lo pueden construir perfectamente en sus casas. Entonces está toda la mano de nosotros para que podamos verificar si estos cálculos son ciertos o no. Los dejo por aquí. Los saluda un profesor de matemáticas.